Amigos, soy Luis González Valencia y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, antes que nada quería disculparme porque he estado un mes y medio sin subir ningún vídeo a mi canal de YouTube. Ha sido la vez desde que empecé aquí en YouTube que más tiempo he estado sin subir vídeo. Pero yo creo que va a merecer la pena la espera porque estoy preparando proyectos, estoy preparando cositas que bueno, pues que creo que os van a gustar bastante y que a mí me hace mucha ilusión mostrar. Y dentro de poco pues ya vais a poder empezar a ver alguna de estas cositas. Eso, y espero que las podáis disfrutar. Pero bueno, hoy no estamos aquí para hablar de mí. Hoy estamos aquí para hablar de la situación de el Valencia, nuestro equipo, que la verdad es que pues lo estamos pasando bastante mal porque últimamente están pasando muchas cosas y la verdad que ninguna de ellas es nada bueno. Como sabéis, hemos tenido un verano bastante irritante en el cual hemos vendido prácticamente a los mejores jugadores de la temporada pasada. Dani Parejo, Coquelán, Rodrigo, Ferran Torres y Garay, que no renovó, aparte de Piccini y otros jugadores, no van a continuar en el Valencia. Pero lo peor de todo, lo que más ha escandalizado a la afición, es que hemos cerrado el mercado de fichajes con 0 incorporaciones. O 0, así, como queréis hacerlo. Y bueno, la verdad que esto pues ha enfadado, como digo, a todo el mundo porque estás debilitando claramente al equipo. O sea, vendes a tus mejores jugadores y no fichas a nadie. Y más aún el Valencia, que siempre Peter Lim se supone que exige al equipo clasificarse para la Champions. Si el año pasado hemos terminado novenos, las expectativas es que este año pues vas a acabar mucho peor. Y para colmo, por otro lado, como es lógico, Javi Gracia, el nuevo entrenador que había fichado el Valencia y que la verdad que estaba gustando bastante, sobre todo por la personalidad que estaba mostrando, pues como es obvio, se ha cabreado y en este momento Javi Gracia está valorando su dimisión. Javi Gracia le prometieron fichajes y no han llegado esos fichajes, no ha cumplido mérito en la promesa que le hizo a Javi Gracia y por eso Javi Gracia en estos momentos medita abandonar el Valencia. Como sabéis, en mi cuenta de Instagram me gusta mucho hacer encuestas, me gusta saber cuál es vuestra opinión. También hacemos un juego que se llama El Hombre del Partido, donde cada vez que el Valencia juega un partido de fútbol, nombro a los que pienso que han sido los mejores jugadores para que lo votéis y elijamos quién ha sido el mejor. Así que si queréis, seguidme también en Instagram, lo tenéis aquí abajo, Luis González Gómez. Y bueno, pues la última encuesta que hice fue preguntando a la afición cómo creía que iba a terminar el Valencia esta temporada. Si pensaban que, como debe de ser, el Valencia iba a terminar en puestos de Champions. Si creían que, vista la gestión que estaba haciendo el Valencia, el objetivo que debería de exigírsele, pues no se le podía exigir y nos teníamos que conformar con la Europa League. Si todavía peor, si pensaban que el Valencia iba a terminar en puestos de únicamente poder mantener la permanencia, o por último, si creían que el Valencia es que ni siquiera podía optar a ningún objetivo, si creían que el Valencia iba a acabar bajando a segunda división. Pues bien, os voy a mostrar cuáles han sido esos resultados de la afición, pero antes, si queréis verlo, tenéis que coger aquí abajo y suscribiros a mi canal. Cada día estamos creciendo más en amigos y bueno, para mí es un placer que podáis contar aquí en este equipo y que estéis al tanto de la información valencianista, que podáis participar en las votaciones, en los juegos que hago. Y sobre todo, si aparte del Valencia también os encanta la música, pues que podáis escuchar mis canciones. Sabéis que saqué hace también un par de meses un single, Vendo Lavadora, lo tenéis por ahí arriba y espero que lo disfrutéis. Bien, pues vamos a ver esos resultados, ya los tenemos por aquí y como podéis ver, la verdad que da bastante miedo. Porque, aunque estoy de acuerdo con parte de la afición, pero como podéis ver, solo 3 personas confían, tienen fe en que el Valencia pueda llegar a la Champions. 5 personas, un poquito más, creen que el objetivo va a ser la Europa League. Pero atención, porque sumando las 2 votaciones de abajo,
encontramos a un total de 47 personas que tienen un pensamiento bastante crítico con los objetivos del Valencia este año, ya que la mayoría de personas, un total de 27 personas, creen que el único objetivo al que aspira este año el Valencia es a conseguir la permanencia. Pero todavía peor, porque hay 20 personas que creen que con esta plantilla el Valencia no va a poder hacer nada. Piensan que el Valencia va a bajar a segunda división. Bien, pues ya lo habéis visto, esto es lo que opina la afición, al menos esto es lo que opinan los seguidores de mi cuenta de Instagram. Me gustaría conocer cuál es vuestra opinión, me gustaría que en comentarios me escribáis cómo creéis vosotros que va a acabar el Valencia, cómo veis al Valencia. Mi opinión, pues la verdad es que también es bastante crítica, porque yo creo que un escudo, y lo enseño bien, como el Valencia, merece acabar no solo entre los 4 primeros, o sea, para mí merece ser el campeón de liga. Pero la verdad que la gestión de Meriton, pues no es muy esperanzadora. Y no sé cómo, pero solo deseo que se larguen pronto y que el Valencia vuelva a estar donde merece estar, que es luchando por títulos. Y nada, amigos, esto es todo. Espero que os suscribáis a mi canal de YouTube. Y por aquí os voy a dejar un nuevo vídeo para que podáis disfrutar de más contenido valencianista. Nos vemos próximamente y ser buenos.